Bien, este segundo video va a estar abocado a lo que tiene que ver con la producción textual. En el primer video lo que nosotros vimos es la interpretación y digamos, el abordaje de los textos de otros. Bien, yo los leo, los resumo, los interpreto y los incorporo. Ahora, a la hora de rendir un examen, lo que yo voy a hacer es producir un texto, ¿sí?, para poder dar cuenta del conocimiento adquirido. En lo que es la producción de texto, van a haber ciertas cuestiones básicas. Bien, la primera cuestión básica responde a la estructura de un texto. ¿Cuál es el error más común que cometemos todas las personas a la hora de escribir texto? Fallamos en lo que es la estructura del texto, ¿sí? Hay que saber de antemano que la estructura de un texto está basada en la intención que tenemos a la hora de producirlo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero producir un texto expositivo. En un examen, voy a exponer todo el conocimiento que tengo sobre un determinado tema. Bien. Si yo quiero producir un texto expositivo, quiero dar cuenta, quiero informar, quiero dar a conocer todo lo que sé, voy a tener que utilizar una determinada estructura. Bien, ¿por qué les hablo de estructura? Porque todos los textos tienen una estructura general, ¿sí? Que es ¿cuál? La del inicio, desarrollo y cierre. Pero los textos de manera particular suelen variar en lo que es el desarrollo, ¿sí? Es decir, en la parte de donde se van a exponer el tema fundamental, las características, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ser más puntuales. Entonces, dijimos que mi intención era dar cuenta del conocimiento que adquirí. Por lo tanto, voy a exponer el conocimiento que adquirí. También tenemos que saber que los textos que leemos en la facultad son expositivos, son de carácter informativo, quieren darnos a conocer algo. Bien, yo voy a leer y voy a producir textos expositivos. Bien, ¿cuál es la intención entonces? Poder dar cuenta del conocimiento que adquirí. Tenemos que respetar de antemano la estructura general de los textos, que es la del inicio, desarrollo y cierre. En el inicio de todos los textos o de la mayoría de los textos, pero puntualmente en el texto expositivo, lo que se expresa es lo que, digamos, el tema central. Es decir, que en este texto voy a desarrollar las características de la bibliotecología como ciencia. Bien, entonces yo ahí expuse cuál es el tema central que voy a desarrollar. En el desarrollo voy a exponer cada una de las características de mi tema principal, es decir, las características de la bibliotecología como ciencia. Ahora, en el desarrollo es fundamental que yo estructure los párrafos, ¿sí? Y que yo determine que en el primer párrafo se va a desarrollar tal característica, en el segundo párrafo tal característica, en el tercer párrafo tal característica. Bien, es muy importante que yo no mezcle la información. Si yo estoy hablando de la bibliotecología como ciencia en Argentina, vuelco toda la información de Argentina en este primer párrafo. En el segundo párrafo voy a analizar la bibliotecología como ciencia en otro país del mundo, pero no mezclo la información. Si yo recuerdo que hay algo más en relación a la Argentina, no lo coloco en otro párrafo. Reedito o vuelvo a redactar el primer párrafo, ¿sí? Y por último, dijimos que los textos tenían una conclusión. En el caso del texto expositivo, la conclusión
puede estar presente o no. No es tan importante como en otro tipo de texto, por ejemplo en el texto argumentativo, ¿sí? Entonces, el texto fundamental o el texto por excelencia que vamos a utilizar en la universidad, ya sea para leer o para producir, van a ser los textos expositivos. La intención fundamental es dar a conocer un tema puntual. Bien. Y por último, la estructura que vamos a utilizar va a ser la del inicio y desarrollo. En el inicio voy a plantear el tema que voy a exponer y en el desarrollo voy a caracterizarlo siempre de manera ordenada. Dentro de los tipos de textos o de las estructuras textuales o tramas textuales, nos encontramos con otro tipo de texto que no son tan características en nuestra carrera. Pero yo voy a hacerles voy a mencionárselos para que ustedes sepan. ¿Cuáles son esos otros tipos de tramas textuales o de estructuras textuales? Tenemos, por ejemplo, el argumentativo. En el texto argumentativo sí es fundamental que yo ponga una conclusión. ¿Por qué? En el inicio yo voy a poner, por ejemplo, mi postura sobre algo. Yo los quiero convencer sobre algo cuando hago un texto argumentativo. Por lo tanto, yo digo que la dolarización de la economía argentina es fundamental. Esa es mi tesis, esa es mi postura. Yo planteé el tema principal, que es la dolarización de la economía argentina, pero además le planteé mis posturas y yo les digo que esta es fundamental. En el desarrollo voy a exponer todos los argumentos por los cuales yo sostengo esa idea. Y por último, en la conclusión, que es fundamental porque es el golpe de efecto final, voy a decir que debido a todo lo expuesto en mis argumentos, queda más que claro que es fundamental dolarizar la economía argentina. Bien, entonces, vemos que en el texto expositivo la conclusión puede o no estar porque no es tan importante, pero en el texto argumentativo es fundamental. Bien, entonces, volviendo al comienzo, vemos que los textos tienen una estructura base que es la de inicio, desarrollo y cierre, pero que hay, de acuerdo a las diferentes intenciones que tengamos a la hora de producir un texto, estas partes pueden o no estar presentes. Bien, entonces hablamos del texto expositivo, del texto argumentativo, vamos a tener un texto descriptivo, ¿sí? Por ejemplo, en ciencias naturales vamos a describir la fotosíntesis. Vamos a tener textos narrativos, que son los propios de las novelas, de los cuentos, etcétera, etcétera. Y por último, los textos dialogados, que son aquellos que recogen el diálogo entre dos o más personas. Pero siempre vamos a hacer hincapié en que los tipos de texto que vamos a ver en la facultad, ya sea para leer o para producir, van a ser de carácter expositivo. Bien. Ahora vamos a ver algunas cuestiones. Nosotros, ¿qué es lo que vimos en principio? Vimos que a los textos se los produce con una determinada intención. Yo quiero exponer algo, quiero dar a conocer algo, voy a construir un texto expositivo. Yo quiero convencer a las personas de algo, voy a construir un texto argumentativo. Yo quiero contar una historia, voy a producir un texto narrativo. De acuerdo a mi intención, voy a estructurar la información de manera tal que se cumple mi objetivo. Es decir, que se cumple mi objetivo de dar a conocer algo, que se cumple mi objetivo de convencer a las personas de algo, etcétera, etcétera. Entonces vimos intención y estructura. Ahora, es decir que vimos lo que tiene que ver con una cuestión macrotextual, ¿sí? Que atañe al texto en su generalidad. Ahora nos vamos a ir un poquito al interior de los textos y vamos a ver lo que se conoce como la coherencia y la cohesión. Estos son dos recursos fundamentales para hacer textos eficaces, es decir, que cumplen nuestro objetivo fundamental. ¿Qué es la coherencia y qué es la cohesión? Yo a esto lo llamo como un viaje al interior de los textos, es decir, ya no es macro, sino que es micro. Cómo yo estructuro las partes de mi texto para que sea comprensible y cumpla el efecto deseado.
convencer, exponer, etcétera, etcétera. ¿Qué es la coherencia? La coherencia es la conexión entre las diferentes ideas que se exponen en un texto. Esto me lleva a lo que vimos al principio en relación a las ideas principales y las ideas secundarias. Yo en un texto voy a tener una idea principal y un conjunto de ideas secundarias necesariamente relacionadas con la principal, ¿sí? Por lo tanto, la idea principal y la secundaria son coherentes, guardan una relación lógica entre sí, ¿sí? Esa es la coherencia. Ahora, ¿qué es la cohesión? La cohesión es un conjunto de recursos que yo utilizo para hacer más comprensible mis textos. Es decir, para hacer una redacción mucho más fluida. Y vamos a utilizar ciertos recursos. Por ejemplo, la referencia. La referencia es un recurso que yo utilizo a la hora de buscar otras maneras de referirme a un tema. Por ejemplo, yo estoy hablando de la bibliotecología como ciencia, ¿sí? Entonces yo no puedo estar repitiendo permanentemente la bibliotecología como ciencia, la bibliotecología como ciencia, la bibliotecología, la ciencia bibliotecaria, ¿sí? Lo que voy a hacer es utilizar una palabra que refiera a la bibliotecología, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar lo que se conoce como pronombres, ¿sí? La referencia es una palabra que refiere o que da cuenta del tema del que se está tratando. Va a referir al sustantivo. ¿Al sustantivo cuál? Bibliotecología. Entonces yo voy a redactar mi texto de la siguiente manera. La bibliotecología como ciencia se viene desarrollando desde tales tiempos con tales objetivos. Punto. Ella pretende tales y tales cuestiones. Ella es un pronombre que refiere a la bibliotecología. Bien. Otro recurso de cohesión, los sinónimos. Al principio yo les decía, podemos hablar de la bibliotecología, la ciencia bibliotecaria, la biblioteconomía, etcétera, etcétera. Es decir, palabras que refieran, ¿sí? O que puedan sustituir a la bibliotecología, es decir, que puedan sustituir al sustantivo. Bien, entonces hablamos de referencia, hablamos de sustitución o sinonimia, hablamos de palabras generalizadoras. Van a ver que primero esto es un tema que lo vienen viendo mínimamente de quinto o sexto grado de la primaria, se retoma mucho en secundaria, pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos muchos problemas a la hora de producir textos, ¿sí? No solamente con a nivel de palabras, que utilizamos siempre la misma, que repetimos y por lo tanto los textos son difíciles de leer y difíciles de comprender, sino que también ponemos muy mala puntuación. Eso no lo vamos a ver en este momento, pero es algo que tienen que revisar, ¿sí? Los textos tenemos la estructura textual, es decir, el bloque de texto, ¿sí? Está dividido en párrafos y estos párrafos están subdivididos en oraciones. Las oraciones que componen un párrafo tienen que ser oraciones simples, es decir, sujeto, verbo, predicado, punto, ¿sí? No puedo hacer una oración que lleve, o sea, que abarque todo el párrafo, que todo el párrafo sea una oración. Eso es un gran error, dificulta la lectura y por lo tanto dificulta la comprensión. La puntuación es algo que van a tener que revisar porque es muy importante. Bien, ahora volvemos a lo que tiene que ver con los recursos de cohesión. Nosotros vimos la referencia, vimos la sinonimia. Vamos a ver alguna otra que sea importante. Bien, vamos a ver lo que son los conectores. Los conectores son palabras, ¿sí?, que me relacionan ideas. Y estas ideas me las van a relacionar en diferentes circunstancias.
Por ejemplo, me van a sumar, ¿sí? Me van a sumar las ideas. Y yo digo, la bibliotecología y las ciencias de la comunicación son ciencias hermanas, ¿sí? El conector y me unió bibliotecología y ciencias de la comunicación. Después voy a tener conectores que me van a separar las ideas y voy a encontrarme con, por ejemplo, oraciones que digan la bibliotecología o las ciencias de la comunicación. Entonces, en ese caso me va a separar, me va a diferenciar las ideas. A ver, hay un montón de recursos de cohesión más. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la idea que tengo yo a la hora de explicarles los recursos de cohesión? Que van a encontrar muy claros en el apunte que les estoy dejando. Que además de una buena estructura, ¿sí?, textual, que tenga un buen título, que tenga un primer párrafo de presentación, que tenga un segundo párrafo y hasta el párrafo número 5 de desarrollo, y que haya dentro de cada párrafo muchas oraciones simples, implican que evitemos la repetición y que evitemos las confusiones, ¿sí? ¿Para qué se utilizan los recursos de cohesión? Se utilizan a la hora de hacer una redacción mucho más fluida, más sencilla de leer, más sencilla de comprender. ¿Bien? Entonces, hablamos de la estructura, de la intención de los textos y del interior de los textos. ¿Bien? Ahora vamos a ir al último tema que tienen en este pequeño puntito, que no voy a ahondar mucho porque es un tema que ustedes van a ver a lo largo de la carrera, pero no quería dejar de mencionárselos. Cuando yo construyo un texto, yo lo construyo con ideas propias y con ideas de otras personas, otros autores, otras voces, ¿sí? Por lo tanto, en mi texto va a estar mi voz, porque yo soy la que lo construyo, pero va a convivir con la voz de los autores que yo utilicé, que yo estudié, ¿bien? Y que voy a volcar en mi texto. Es muy importante que aprendamos a citar la voz y la palabra de los autores en mi texto, ¿sí? Ustedes se van a encontrar con esto que se llama citas, ¿sí? Citar las palabras de otros. Por ejemplo, yo voy a ver a un determinado autor que me va a definir qué es la bibliotecología, ¿sí? Existen dos formas de incorporar las voces, las palabras o citar a los autores. Se puede hacer de manera directa o de manera indirecta. ¿Cómo se hace de manera directa? De manera directa es cuando yo incorporo en mi respuesta o incorporo en mi texto las palabras textuales del autor, ¿sí? Estas palabras textuales o este recorte textual va a ir entre comillas y yo voy a citar y voy a decir que según el autor Pepito Pérez, la bibliotecología se define como, dos puntos, comillas, y pongo de manera directa, es decir, de tales y cuáles fueron las palabras del autor, la definición de bibliotecología. Bien, eso lleva una cita que lo que se coloca es el apellido del autor y entre paréntesis la fecha de la obra, ¿sí? Ustedes en el apunte lo van a ver con mayor precisión. Esa es la manera directa de colocar las palabras, las citas o las voces de los autores. ¿Bien? Pero también se puede incorporar por medio de lo que se conoce como una cita indirecta o por medio de una parafrasis, ¿sí? Es decir, que yo voy a incorporar la definición del autor,
pero contado con mis palabras. No lo voy a poner la cita textual, el recorte textual de lo que dijo el autor, sino que voy a contar con mis palabras cómo es la definición de ese autor. ¿Sí? Por lo tanto, yo voy a volver a mencionar el apellido del autor, voy a poner entre paréntesis la fecha de la obra y voy a explicar con mis palabras la definición de tal o cual concepto. ¿Sí? Entonces, resumiendo, para producir textos eficaces tengo que preguntarme en primera instancia cuál es la intención. Es decir, si yo quiero informar, si quiero convencer, si quiero narrar, si quiero dialogar, de acuerdo a eso voy a buscar una estructura eficaz, ¿sí? Es decir, una estructura que cumpla con mi objetivo. Por lo tanto, voy a ordenar la información de manera tal que se cumpla mi objetivo. ¿Cuál es la estructura general de todos los textos? Inicio o presentación, desarrollo y cierre. Estas tres son las principales, pero algunas partes, como por ejemplo la conclusión, pueden o no estar. ¿Bien? ¿Qué es lo fundamental ya en el punto de la estructura? Que en el desarrollo yo estipule un conjunto de párrafos en donde cada uno toque un aspecto del tema central y solamente un aspecto, de principio a fin, es decir, de manera acabada. Punto final, y en el nuevo párrafo desarrollo otro aspecto, otra característica y no retomo el tema anterior. ¿Bien? Y por último, dentro de esos párrafos, dentro de esas oraciones, vamos a ir incorporando los diferentes recursos de cohesión, es decir, los sinónimos, los conectores, las palabras de referencia, para que mi redacción sea lo suficientemente fluida y lo suficientemente clara para ser comprendida y que se cumpla mi objetivo de informar, argumentar, etcétera, etcétera. Y por último, voy a tener en cuenta que lo que voy a exponer en mi texto parte de las voces o de las citas de otros autores. Por lo tanto, voy a dar cuenta en mi texto que no son mis palabras, sino que son las palabras del autor tanto, que pertenece a la obra tanto, que fue hecha en tal fecha, y lo coloco entre paréntesis y digo: de manera textual, cita directa, la definición tal y como le dijo el autor, ¿sí? Cita directa. O la incorporo por medio de una explicación propia, es decir, narrativizada, ¿bien? Contada por mí. Y eso es lo que se conoce como cita indirecta. ¿Bien? Estimo que con esto queda claro el tema. De todos modos, me pueden hacer las preguntas que necesiten o, por supuesto, a las profes, que son las que van a estar en la clase, ¿sí? Espero haber sido lo suficientemente clara y que les sirva esta clase tanto para rendir ahora como para lo que viene a lo largo de toda la carrera. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo.